Que Dios bendiga su vida, amén. Saludamos a todos aquellos que están a través de las redes sociales, a través del internet. Que Dios les bendiga grandemente. Mire, lo primero que quiero compartir con ustedes es a través de lo que Dios le da a Adán. Lo primero que Dios le da a Adán en el huerto no es algo material o físico. ¿Cuántos saben eso? Que lo primero que Dios le da a Adán en el huerto no es algo material o físico, sino que lo primero que Dios le da a Adán es su presencia. Escuche bien, es su presencia. Lo primero que Dios le da a Adán, ¿qué es lo que es? Es su presencia. Y la pregunta es, ¿cómo se la da? Es colocando a Adán no solamente en un huerto, sino que también colocando ese huerto en el Edén, dice la Biblia. Amén. Dios colocó un huerto en el Edén. Dios colocó el huerto en el Edén. Son dos cosas, el huerto y el Edén. En el huerto Dios hizo cosas físicas. Amén. Estaba la tierra, estaban las aguas, estaba todo en el huerto. En ese lugar físico estaban los animales, Dios creó animales y muchas cosas. Pero el Edén es un lugar, es un ambiente. Amén. El Edén es un ambiente, el ambiente es una atmósfera. Por eso le decía, y Dios no solamente colocó a Adán en un huerto, sino que también lo colocó ese huerto lo colocó en el Edén. El Edén no es un lugar físico, como lo era el huerto, sino que el Edén es un ambiente, le decía. Un ambiente en donde Dios colocó al hombre, ¿para qué cosa? ¿Sabe para qué Dios colocó al hombre ahí? Se lo he dicho muchas veces, para hablar con Él. ¿Para qué Dios usted lo necesita en su presencia? Para hablar con usted, para tener una comunión con usted, para tener una relación con usted. Para eso Dios colocó al hombre no solo en un huerto, sino que tomó el huerto con el hombre dentro y lo puso en un ambiente, lo puso en el Edén. Porque el Edén no es un lugar físico, le decía, sino que el Edén es una atmósfera. Es una atmósfera en donde se manifestaba o se manifiesta la presencia de Dios al hombre para poder Dios hablar con el hombre y el hombre pudiera hablar también con Dios. Por eso cuando usted y yo vamos a la presencia de Dios, hermano, usted y yo no vamos a algo físico. Claro, usted y yo no vamos a algo físico. A lo mejor usted entra al dormitorio, a lo mejor usted entra allí donde ora con Dios. Pero de momento que entra ahí, usted no entra a lo físico, entra a un ambiente. ¿Sí? Usted entra a un ambiente, por eso usted no puede ir a orar con el celular al lado. Usted no puede ir a orar pensando, dejando la olla encendida porque usted solo entra a la pieza. Pero a la atmósfera, al ambiente en donde Dios quiere hablar y relacionarse con usted, usted no entra. ¿Por qué? Porque sus labios están direccionados a Dios, pero su corazón no. Por eso la importancia de entender aquello. Por eso que esto hay que tenerlo muy claro, porque si no, siempre vamos a andar buscando cosas. Cuando lo primero que Dios quiere es que por medio de una relación, a través del Espíritu Santo, nos acerquemos a Él. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que a través de una relación con el Espíritu Santo, con aquel que Dios envió para que nos guíe, para que nos acompañe, para que nos consuele, para que nos lleve a toda verdad, usted y yo tengamos una relación con Dios. Es por medio del Espíritu Santo, es por medio del Espíritu Santo que Dios quiere que nos acerquemos a su presencia. Porque cuando el hombre peca, cuando el hombre pecó, la presencia de Dios se apartó de él, eso usted lo sabe. Sí, cuando el hombre peca, Dios tiene que sacar al hombre del Edén, del ambiente. Sí, no lo saca del huerto, lo sacó del ambiente. Sí, lo sacó del ambiente y no lo puso en otro huerto, no lo puso sino que lo puso, cierto, en la tierra, y ahora ya iba a tener que el hombre caminar sin su presencia. Cuando el hombre peca, le decía, la presencia de Dios se apartó de él, quedando el hombre separado de Dios por mucho tiempo. Y para después de mucho tiempo, ya de muchas generaciones, de cientos de años, Dios le diera a un pueblo, a su pueblo de Israel, que usted ya sabe, conoce un poco la historia para no ir tan atrás, ¿cierto? Dios le diera leyes y mandamientos. Ya Dios saca al hombre, coloca a Adán en la tierra, coloca a Eva en la tierra, tienen hijos, vienen generaciones, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Dios dice, no, esta generación subió lo malo delante de Dios. Y dice Dios, tengo que terminar esta generación porque es mala. Salvándose, usted sabe, solamente Noé, y por la fe de Noé se salvó su familia. Ya, y empieza nuevamente Dios, empieza a llenarse la tierra después del diluvio. Y usted conoce la historia, ya más o menos sabe, ¿cierto? Porque no le quiero hablar de aquello.
Decía yo, y Dios después le da al pueblo, cuando ya Dios por Abraham, ¿cierto? Ya empieza de alguna forma a formar el pueblo de Dios. Dios le empieza a dar leyes y mandamientos. Leyes y mandamientos, ¿para qué cosa? Para que así su pueblo caminara con él. Escuche bien, ¿cómo caminaba el pueblo de Dios con Dios? A través de leyes y mandamientos. ¿Por qué? Porque por causa del pecado del hombre, cierto, el hombre se desconectó de Dios, se desconectó de su presencia, ¿sí? Se desconectó de Él. Porque todo aquel hombre o mujer que no quiere caminar con su presencia, escuche bien, caminará alejado del reino, caminará alejado de lo de Dios, caminará desconectado de Dios. Porque Dios, a través de su reino, envió al postrer Adán, que es Jesucristo, ¿sí? Ya se lo he dicho antes. El postrer Adán es Jesucristo. Él vino a restablecer eso que el hombre perdió en el Edén, en el huerto. Ya por eso el primer mensaje de Jesús, ¿cuál fue? El reino de los cielos se ha acercado, ¿o no? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús viene con ese mensaje, lo que viene diciendo Jesús, lo que viene hablando, Jesús viene diciendo, lo que el hombre perdió en el huerto, hoy día vuelve a estar en la tierra otra vez. Vuelve a regresar a la tierra otra vez. Viene para estar con ustedes, en medio de ustedes y en ustedes también. La presencia y la comunión de Dios. Y la comunión de Dios con el hombre, que se había perdido y que se había rota por causa de la desobediencia y el pecado, fue restaurada a través del mensaje y el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Jesús anuncia un nuevo tiempo. Usted sabe que cuando Cristo, cierto, expira en la cruz, lo primero que pasa es que se raja el velo. Sí, lo que antes usted no podía hacer, ir a la presencia de Dios, caminar con ella, buscarla. Ahora, si no se hacía solamente a través del sacerdote, ahora usted tiene acceso directo a la presencia de Dios por medio del sacrificio de la cruz y por medio de Cristo Jesús a Dios. Sí, usted lo sabe, ¿cierto? Entonces Jesús anuncia cuando dice el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Jesús está anunciando un nuevo tiempo. Diga conmigo, un nuevo tiempo. Claro, cuando tú buscas la presencia de Dios, no importa lo que vivas, lo que enfrentes, lo que suceda, si tú estás conectado con Él, siempre habrá un nuevo tiempo para enfrentar o para vivir o para vencer esas situaciones. Jesús aquí está anunciando un nuevo tiempo. Y viene anunciando que ahora el reino de los cielos vuelve a estar en la tierra. Jesús a través de su mensaje anuncia que la atmósfera del Edén retorna. Que la presencia de Dios, la cual había estado ausente por miles de años, estaba retornando otra vez a la tierra. Por eso le dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos, lo que estaba arriba, lo de Dios, el ambiente, la atmósfera, empieza a regresar a la tierra. Por eso cuando hablamos del reino de los cielos, usted no habla de algo material, habla de un ambiente. Que el reino, que lo que se hace allá, que el ambiente que hay allá, venga también a esta tierra. Dijo Jesús, oren así. Cuando hablamos del reino, hablamos de un poder, hablamos de autoridad, no de algo tangible, visible, pero sí de poder. Ese es el mensaje de Jesús para que usted y yo busquemos caminar. Para que usted y yo ya no busquemos caminar con leyes y mandamientos, escuche bien, sino que busquemos caminar por medio de la gracia a través de su presencia. Usted y yo caminamos conforme a esa gracia que Dios nos dio, conforme a la gracia de Dios es suficiente para nosotros. Pero usted tiene que a través de esa gracia permanecer conectado con Él. Porque acuérdese que sin Él estábamos aparte de la presencia de Dios. Estábamos, hermanos, distanciados, alejados. Pero Cristo, ¿qué es lo que vino a hacer a través de su presencia? Cristo, cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, Él era el reino en nosotros. Y cuando Él vino a la tierra nos volvió a acercar a Dios, nos volvió a acercar a aquello que el hombre de alguna forma había estropeado en el huerto, en el Edén. Le decía, y este es el mensaje de Jesús para que usted y yo ya no busquemos caminar con leyes y mandamientos, sino que busquemos caminar por medio de la gracia, ahora conectado a su presencia, conectado nuevamente a Él. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 13. Vamos a tocar hartas citas.
Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Pablo hablándole a los efesios y dice, así en el nombre de Jesús, pero ahora en Cristo Jesús, diga conmigo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, diga yo, que en otro tiempo estaba lejos, repita conmigo, yo, que en otro tiempo estaba lejos, ahora he sido acercado por la sangre de Cristo a Dios. Le voy a leer lo que dice aquí. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús. ¿En quién? En Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, usted ahora no puede caminar lejos o desconectado de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Pablo dice que en otro tiempo nosotros estábamos así. Pero Pablo aquí dice, ahora nosotros, por medio de la sangre de Cristo, hemos sido acercados a Dios. Hemos sido hechos, escúcheme bien, fuimos hechos o fuimos acercados a Dios. Por eso cuando usted camina lejos de Dios, usted camina sin su presencia. Cuando usted camina lejos de Dios, usted camina en enfermedad. Cuando usted camina lejos de Dios, usted camina en maldición. Cuando usted camina lejos de Dios, usted camina, hermano, camina con todo lo contrario a lo que Cristo nos dio a través de acercarnos a Él por medio de su sangre. Por eso cuando caminamos lejos nos desconectamos de Dios, nos desconectamos de su presencia. Y cuando el hombre se desconecta de su presencia, hermano, empieza a caminar en una tierra que Dios no le dio. Porque por Cristo usted y yo ya hemos sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo. ¿A qué cosa? A Dios. Por eso usted y yo a través de Cristo vamos a Dios. A través de la presencia de Él en nosotros, usted y yo entramos al trono de la gracia. Por eso cuando no entendemos, hermano, que a través de Cristo hemos sido acercados a Dios, caminamos como distanciados de Él. Empezamos a pensar diferente, a hablar diferente, a creer diferente. ¿Sabe por qué? Porque ignoramos que a través de Cristo usted y yo tenemos acceso a las cosas de Dios. Claro, cuando hay situaciones, cuando hay problemas, hay dificultades, usted y yo por medio de esa sangre de Cristo vamos en el nombre de Él a Dios, y Dios también, por medio de lo que Cristo puso en nosotros, por medio de lo que hay en usted, Dios también responde su oración. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué hizo la sangre de Cristo? Diga conmigo, acercarnos. La pregunta es, ¿por qué usted se aleja? Porque cuando alguien se aleja, escúcheme bien, de la presencia de Dios, es porque camina de espalda a ella. Y cuando una persona camina de espalda a la presencia de Dios, camina lejos de Dios. Camina desconectado de su presencia. Entonces, ¿qué hizo la sangre de Cristo? Acercarnos. ¿Qué hizo la sangre de Cristo? Acercó el cielo a la tierra. Escuche bien, acercó también al hombre a Dios. La sangre de Cristo acercó a Dios también al hombre, porque vino a restaurar todas las cosas. Vino a restaurar lo que el hombre de alguna forma entregó, soltó, perdió en el Edén. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros antes estábamos lejos. Antes, diga conmigo antes. Antes estábamos lejos. Ahora no. Ahora usted y yo por Cristo, escúcheme bien, fuimos acercados a Dios. Entonces, si usted fue acercado a Dios, yo fui acercado a Dios mediante la sangre de Cristo, hermanos, ¿por qué entonces actuamos o llegamos a hablar diferente? Si la Biblia establece claramente que usted y yo por Cristo ya fuimos acercados a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes que antes estaban lejos o estaban muy lejos de Dios, ahora unidos a Jesucristo ya no estamos lejos de Dios. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo nos acercó a Él.
El sacrificio de Cristo nos dio acceso a Dios. ¿Por qué? Por medio de la sangre de Cristo. Ahora fuimos acercados. ¿Para qué cosa? Para permanecer unidos a Él. ¿Por qué? Porque estábamos lejos a causa de la desobediencia de Adán, del primer hombre. Por eso, ¿qué es lo que hace, hermano? La desobediencia o el no buscar, el no relacionarse con Dios. Nos hace caminar como caminó el primer Adán, desconectado de Dios, desconectado de los beneficios de Dios, desconectado de todo lo que Dios por medio de la sangre de Cristo nos ha entregado. Porque eso ha sido la estrategia, esa ha sido la estrategia de Satanás. Tratar de alejarnos de la presencia de Dios, porque cuando lo aleja de la presencia de Dios, escúcheme bien, usted piensa cualquier cosa, usted habla cualquier cosa, usted puede caminar, seguir a Jesús, pero no caminar con su presencia, no caminar junto a Él. La Biblia dice que cuando Jesús fue arrestado, Jesús fue llevado al concilio, dice que mientras lo juzgaban, mientras lo golpeaban, Pedro miraba de lejos. ¿Qué pasaba con Pedro? Se desconectó de Jesús, dejó de caminar con Jesús y ya miraba de lejos. Y cuando empezó a mirar de lejos, empezó a hablar como hablaban los de afuera. Yo no conozco a ese, no, lo maldigo. Porque eso hace el desconectarse de su presencia, el no buscarla. Eso hace el descuidarla. Empezamos a hablar como aquellos que dicen, sí que tú andabas con el Galileo. Empezamos a hablar como habla el mundo, a pensar como habla el mundo y a responder como responde el mundo. Porque esa es la estrategia de Satanás, es que nos desconectemos de Dios, que nos desconectemos de su presencia, porque sin su presencia, escúcheme bien, usted solo camina, usted solo sigue a Dios. Y es su presencia la que trae el resultado a su vida. Por eso Moisés se preocupó, dijo, no, yo no voy. Dios le dijo, no, mi ángel irá contigo. Él dijo, no, yo no quiero tu ángel, yo quiero tu presencia. Amén, Señor. Por eso trajo la desobediencia, porque Satanás entendía que mientras el hombre caminara en la presencia de Dios, le iba a ser imposible destruirlo. Por eso va con el mensaje a Eva para desconectarla, escúcheme bien, para desconectarlo de lo que Dios dijo, porque si desconectaba a Eva de lo que Dios había dicho, desconectaría a Adán de la presencia de Dios. Y cuando el hombre desconectado se desconecta de Dios, hermano, queda a la deriva. ¿Y sabe por qué queda a la deriva? Porque esa es la artimaña que usa Satanás, escúcheme bien, para tener el control de nuestra vida. Satanás sabía que le iba a ser imposible destruir lo que Dios había amado, lo que Dios amaba. Por eso que lo que busca el enemigo es apartarte de su presencia. Lo que más tiene que hacer usted es estar conectado a Dios. Jesús nos enseñó, dijo, velad y orar. Habló de conexión. Habló de no apartarnos de la presencia de Dios. Habló de no desconectarnos de ella. Dijo para que no entren en tentación, en prueba, en situaciones que usted y yo, sin la presencia de Él, no vamos a poder vencer. Eso es lo que busca Satanás. Busca a través del pecado y la desobediencia apartarnos de esa atmósfera de Dios. De ese lugar en donde Dios no solo quiere hablar contigo, sino de ese lugar en donde Dios quiere colocar algo nuevo en ti para que tú vayas confiado, creyendo en todo lo que Dios te ha dicho que hará a través de ti. Busca apartarnos. Satanás busca a través del pecado y la desobediencia apartarnos de la atmósfera de Dios. ¿Por qué? Porque el que camina en la presencia de Dios, escúcheme bien, está guardado. El que camina en la presencia de Dios está protegido. El que camina en la presencia de Dios, hermano, es bendecido. Y el enemigo busca sacarnos de ahí, ¿sabe para qué? Para Él tomar parte, Él tomar el control de esas áreas de tu vida, que tú y yo muchas veces apartamos, las desconectamos de Dios. Por eso el enemigo busca que vivamos aparte y desconectados de la presencia de Dios.
que no vivamos conforme a lo que Pablo dice aquí. Conectado por medio de la sangre de Cristo a Dios. El enemigo busca que tú y yo vivamos como lo hacíamos en otro tiempo. Porque Él sabe que si vivimos como lo hacíamos en otro tiempo, Él puede tomar el control de nuestras vidas. Pero que Pablo dice, pero no, ustedes ahora fueron acercados a Dios, recuerden, por medio de la sangre de Cristo. Nosotros somos buenos para decir, oh, la sangre de Cristo tiene poder, pero malo para, hermano, malo para creerlo para nuestra vida. Yo siempre digo, no, la sangre de Cristo tiene, pero la usan como lo usaba yo antes la patita de conejo. La tenía, pero no sabía para qué servía. Solo repetía. Y como no sabía para qué servía, hasta la patita de conejo me hacía eso. Claro, no salían las cosas como yo pensaba, decía, me engañó. Y cuando usted y yo nos desconectamos de Dios, vivimos desconectados, escúcheme bien, de lo que Cristo ya nos entregó para acercarnos a Él. Pablo dice, pero ahora en Cristo Jesús, por eso es en Cristo Jesús, tú no te puedes desconectar de Él. Porque estaríamos viviendo como el primer Adán, apartados de la presencia de Dios, alejados de la presencia de Dios. Y Dios quiere que tú y yo cada día nos acerquemos más a Él. Por eso la Biblia dice que el Espíritu anhela que te acerques a Él. Claro, Jesús dijo, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. O sea, siempre Dios nos está llamando. Escúcheme bien, por medio de ese sacrificio de Cristo que ya fue hecho, una vez y para siempre, a que estemos conectados con Él. Por eso Jesús fue claro en su mensaje, dijo, porque lejos de mí, apartados de mí, dijo, lejos de mi presencia, desconectados de mí, dijo, nada podéis hacer. Nada podemos hacer desconectados de Él. Nada podemos hacer aparte de su presencia. Por eso usted no menosprecie la presencia de Dios, porque es lo que necesita para que usted camine en victoria aquí en la tierra. Por eso el enemigo busca que vivamos aparte y desconectados de la presencia de Dios. Y lo busca desde el principio de los tiempos, porque Él sabe que el que camina en la presencia de Dios, no camina solo guardado y protegido, sino que también camina bendecido. Mientras el hombre estaba en la presencia de Dios, ¿qué es lo que había? Todo. Le dio autoridad, potestad al hombre para que hiciera, para que se fructificara, multiplicara, sojuzgara, llenara la tierra. Pero se apartó ya el hombre con esfuerzo, con sacrificio, con muchos dolores la mujer. Iba a tener que enfrentar su existencia. Porque solo la presencia de Dios en el hombre o la mujer es la que tiene poder de unir el cielo y la tierra. Ay, pastor, es Jesús, sí, Él vino. Y si eso está en ti está el reino. Si eso está en ti, aquí en la tierra está el reino de Dios a través de nuestra vida. Porque eso fue lo que Dios nos encomendó, el reino. Hermano, ¿para qué cosa? Para que lo manifestemos acá en la tierra. Para que se extienda. Para que el hombre se conecte con Dios a través de ese reino. Ese reino que dijo Jesús se ha acercado a vosotros. Por eso el primer mensaje de Jesús, Mateo 4:17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Claro, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque el hombre sin la presencia de Dios solo caminaba desconectado, por eso tenía que caminar bajo leyes y mandamientos. Sin el reino de los cielos, el hombre caminaba solo bajo leyes y mandamientos. Pero ya con el reino en la tierra, escúcheme bien, hasta los que no tenían esperanza a través de ese reino la estaban recibiendo. Y eso es lo que busca Satanás en cada creyente, que camine desconectado de la presencia de Dios, porque él sabe, ¿qué es lo que sabe? Que la ley no se la dio Dios para usted.
No, es que yo camino desconectado, total, cumplo la... No, la ley no es para usted, no es para mí. Para usted y para mí es la gracia. Y a través de la gracia, usted y yo podamos, escúcheme bien, acercarnos a Dios. A través de ese regalo inmerecido por medio de la sangre de Cristo. Claro, fuimos acercados, un regalo. Fuimos acercados a Dios. ¿Por qué fuimos acercados? Romanos dice, habla de eso. Porque usted y yo no teníamos esperanza, éramos el pueblo ajeno. Por eso el apóstol Pablo dice a los efesios, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora por la sangre de Cristo ya no lo están más. Mira al de al lado y dígale, era en otro tiempo, dígale. Vuélvalo a mirar y dígale, entonces, ¿por qué sigue lejos? Claro, si era en otro tiempo. ¿Por qué seguimos lejos de esa presencia de Dios? Si Dios a través de ella, escúcheme bien, quiere traer respuesta a nuestras vidas. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por eso la pregunta es, ¿por qué se sigue lejos? Porque, escuche bien, porque para permanecer en Él o para permanecer cerca de Él, hay que interesarse por su presencia. Porque el sacrificio está. Cristo ya lo hizo. Y Pablo dice que a través de la sangre fuimos acercados a Dios. Entonces, ¿por qué seguimos lejos? Porque si usted no se interesa por su presencia, lo va a mirar de lejos como lo miraba Pedro. Y cuando usted empieza a mirar de lejos a Jesús, usted lo sigue, pero de lejos. Y cuando alguien sigue de lejos a Jesús, empieza a hablar, pensar y caminar como lo hace el mundo. Acuérdese que el mundo le preguntaba, pero no era y tú el que andaba ahí con el Galileo. No, yo no, le decía. No era y tú, dice que le preguntaban, no, yo no. Y al final dijo, no, yo lo maldigo. Porque empiezan a salir de nuestra boca cosas que no tienen que salir. ¿Por qué? Porque estamos desconectados de lo que Dios quiere que usted y yo hablemos. Cuando Satanás logró desconectar al hombre y a la mujer del ambiente en el cual Dios los puso, escuche bien esto, no solo los sacó del Edén, sino que también los desconectó de su presencia. Por eso cuide el ambiente. Cuando le digo cuide el ambiente, no es el olor de la cazuela en la casa. Es lo que Dios quiere hacer en tu vida, de lo que Dios coloca cada martes, jueves, domingo, cada vez que usted escucha la palabra de Dios en usted. Eso usted lo tiene que cuidar y cada día orar a Dios y decir, Señor, yo lo tomo, yo lo hago, yo lo busco. En el nombre de Jesús yo sé que eso lo voy a ver materializado, cumplido en mi vida. Pero necesita usted estar orando a Dios, conectado con Dios, porque si no cualquier cosa, situación, problema o aflicción, hermano, lo va a hacer hablar como cualquiera. Lo va a hacer pensar como piensa el mundo, renegar como reniega el mundo. Cuando usted ya sabe y es responsable de esta palabra que por medio del sacrificio de Cristo y la sangre de Él, usted ya fue acercado a Dios. Entonces no es que Dios no responda. No es que Dios no pueda abrir una puerta en medio de donde se cierran, sino que nos desconectamos de su presencia. Y al desconectarnos, el enemigo nos hace presa fácil. ¿Por qué cree que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte? Jesús sabía lo que venía. Jesús le dijo, pero yo estoy orando, estoy conectado al Padre, para que tú también no te desconectes de Él, para que tu fe no decaiga. Pero Pedro era malo para orar, ¿se acuerdan, no? Jesús lo pillaba durmiendo y cuando vino la situación empezó a hablar como el mundo. ¿Por qué? Porque eso hacen los problemas cuando usted se desconecta del consejo de Dios.
Por eso Satanás busca desconectarte. Porque si te desconectas de la presencia de Dios, escuche lo que le voy a decir. Entonces Él tomará el control trayendo enfermedad, trayendo daño, trayendo maldad. En enante hablaba con un hermano, me dijo, pastor, ¿sabe qué? Oiga, me tocó hacerme el examen y salí positivo. Qué bueno, le dije. Yo también dije lo mismo, dijo. ¿Por qué le digo yo dijiste lo mismo? ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe cómo busca, qué pretexto usa para hacerme descansar, dijo. ¿Qué tal? Así como Él habla, Dios hace con Él. Mire, COVID, salí positivo, pastor. ¿Sabe qué me dijo? Pastor, me dijo, ¿qué? Total, si Dios sabe los pretextos que usa para hacerme descansar, porque mucha que andaba cansado, dijo. ¿Qué cree que trae eso a su vida? Lo que Él llaman. ¿Por qué? Porque cuando alguien habla así es porque está conectado con lo que Dios quiere hacer, con lo que Dios habla, con lo que Dios está diciendo y con lo que Dios quiere traer a la vida del hombre. Claro, cuando alguien habla así, sabe que es porque hay algo poderoso dentro de él, que no lo hace renegar, sino que lo lleva a confiar. Y la Biblia dice, escúcheme bien, que así como lo que hay en su corazón, de eso va a hablar la boca. Por eso yo lo escucho y digo, no, ahí hay algo buenísimo. Ahí hay algo que Dios hizo. Ahí hay algo que Dios está empoderando. Porque podía me dicho, oiga, estoy preocupado, ¿sabe? Que en mi casa, mi familia, no, dijo, a lo mejor se lo va a hacer mi mamá. ¿Y cómo está tu mamá? Más tranquila que yo, me dijo. Entonces oremos, le digo. ¿Para qué? Para que su fe no desmaye. Si está creyendo. No llorar por sanidad si Él me dice que no está creyendo en lo que está sucediendo. Imagínense, si Él me está hablando a mí, me está dando a entender que su mente no está puesta en la enfermedad. ¿Para qué voy a orar por sanidad si Él está declarando que está sano? Tengo que orar para que esa fe Dios la sostenga, la fortalezca. Y Él, por medio de la presencia de Dios, buscándola cada día, conectándose con el Espíritu Santo de Dios. Escúchame bien, Él traiga todo lo que está creyendo. En todo caso, no ha venido a la iglesia hace varios días, así que no se asuste, porque no va a faltar el domingo. Es por eso que solo la presencia de Dios en nuestra vida es lo que nos da garantía de que estamos caminando con el cielo en la tierra. Solo la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando hablamos de la presencia de Dios, hablamos de lo que Dios envió por amor a su vida. Es lo que nos da garantía de que estamos caminando con el cielo en la tierra. Garantía de que el reino está en nuestras vidas. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Por eso dijo, arrepentidos, cambien su manera de pensar, porque viene algo nuevo. Claro, viene algo nuevo. Por eso hizo la sangre, perdón, porque ¿qué hizo la sangre de Cristo? Le digo, el apóstol Pablo dice que nos hizo acercarnos a Dios. ¿Sí? Nos acercó nuevamente a Dios. Y nos acercó a Dios. Y si nos acercó a Dios, entonces ese reino tiene que estar en usted. Para que ese reino empiece a marcar la diferencia en nuestras vidas. Acercar el cielo a la tierra, porque la sangre de Cristo acercó al hombre a Dios y acercó a Dios también, acercó a Dios también al hombre. Santiago 4, 8 al 10. Muy rapidito para alcanzar. Pero los minutos van más cerca de mí. Y yo cerca de los minutos. Estoy dándome cuenta aquí. Santiago 4, 8 al 10 dice así, acercaos a Dios. ¿Qué dice? Acercaos a Dios. ¿Quién se tiene que acercar? Y Él se acercará a vosotros. Escuche bien, pero dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, los de hoy día sí, mañana no. Y vosotros los de doble ánimo, purificad, ¿qué cosa? Vuestros corazones, verso 9. Afligíos y lamentad y llorad. Está hablando de humillarse,
de buscar a Dios, de meterse en su presencia, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Verso 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Por qué? ¿Por qué no se exaltará? Porque usted se conecta a su presencia y no se desconecta de Él. Claro, porque usted está conectado a su presencia, usted está conectado conforme a lo que Pablo dice, a través de la sangre de Cristo con Dios. Y como usted está conectado con Dios a través de la sangre de Cristo, usted y yo necesitamos solo humillarnos delante de Dios. Y Él traerá el resultado y Él os exaltará. Él traerá el resultado. El problema es que somos malos para humillarnos. Entonces debemos comprender que la presencia de Dios es garantía para nuestra vida. Es garantía para nuestras vidas. Humillados delante del Señor habla de su presencia. Habla de entrar a ella, conectarnos a ella, inclinarnos a ella, humillarnos a ella. Dice, y Él os exaltará. Entonces, esa es nuestra garantía cuando usted y yo nos conectamos a la presencia de Dios, en vez de alejarnos por causa de las situaciones. Éxodo capítulo 33, verso 1 al 3, dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juró Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Verso 2. Mire lo que hace Dios, le dice, y yo enviaré delante de ti el ángel. Imagínense, Dios no estaba enviando a cualquier cosa, estaba enviando un ángel. Aquí no estaba enviando ya a su hermano, estaba enviando al ángel. Le dice, y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. A todos los eos Jesús los iba a sacar. Mire, Dios los iba a sacar y enviando el ángel delante de Moisés. Verso 3. Dice, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, le dice, porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino. Saltémonos al verso 12, al 23. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Le había dicho ya a quién enviaron, ¿no? El mismo capítulo, un versito más adelante nomás. Y no le había dicho ya que yo enviara al ángel delante de él. Mire la importancia de la presencia de Dios para Moisés en lo que tenía que hacer. Que Moisés ignora al ángel, ignora lo que Dios le dice, que le va a enviar el ángel y va a echar afuera al amorreo, al eteo, al jebuseo, al huevo, a todo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Verso 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Por eso es muy difícil que alguien se interese por la presencia de Dios si primero no se interesa por sus caminos. Porque primero es conocer sus caminos, para después interesarnos por la presencia de Dios. Por eso cuando ignoramos, hablamos de camino, hablamos de su palabra. Hablamos de lo que Dios estableció para que la presencia de Él, hermano, camine con nosotros. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Moisés aquí no pidió presencia. Moisés aquí no pidió nada más, sino que dice que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Por eso, si usted no se interesa por conocer a Dios, hermano, y muchas veces hacemos lo que bien nos parece, tomamos lo de Dios como que ahora sí, ahora no, mire lo que le voy a decir.
será difícil que conozcamos y que reconozcamos lo que Dios quiere hacer. Por eso nos conformamos con el ángel, el medio ángel, el cuarto de ángel, el octavo de ángel. Cualquier cosita nos conformamos. Moisés dijo, hey, no quiero tu ángel, yo quiero a ti. Yo quiero tu presencia. Yo quiero que tú vayas conmigo. Claro. Para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo, 14. Y él dijo, Jehová, escuche bien, ya no le dice el ángel va a ir contigo. No le dice mi ángel va a ir contigo, porque sabe que Moisés no se iba a conformar. Escúcheme bien, no es que el ángel fuera cualquier cosa, sino que Moisés estaba determinado a caminar, escúcheme bien, solamente con la presencia de Dios. Buena. Claro, Moisés ya no se conformaba, escúchame bien, con el ángel. Moisés dijo, no, yo no me conformo, yo no voy, dijo, no me saques de aquí, si no es solo con tu presencia. Por eso, ¿cómo usted y yo vamos a enfrentar los desafíos? Conociendo primeramente los caminos, lo que Dios estableció para nosotros. Porque cuando usted conozca lo que Dios estableció para su vida, usted no va a querer ninguna otra cosa, ni se va a conectar a otra cosa que no sea la presencia de Dios. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Verso siguiente. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Escúcheme bien, Dios le había dicho que iba a enviar al ángel con él y delante de él. Pero Moisés se determina y le dice a Dios, me imagino la experiencia que Moisés tenía delante de él. Que era un Dios anunciándole que el ángel iba a ir delante de él. Él dijo, no, yo no quiero el ángel, no es que lo menosprecie, pero lo tuyo es lo que yo conozco, es lo tuyo lo que me va a dar la victoria. Es por eso que si queremos caminar con su presencia necesitamos primero interesarnos por caminar, primero por los caminos que Dios requiere. Porque será imposible que usted camine con su presencia, hermano, si no busca primero caminar por los caminos que Dios quiere que camine. La presencia no viene cuando usted elige su camino. Pablo dice, hay uno solo y es a través de la sangre de Cristo que usted y yo hemos sido acercados a Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Escucha lo que dijo, nadie va al Padre si no es por mí, si no es por ese camino. Por eso hay que interesarse por el camino que Dios nos mostró. Hay que interesarse por lo que dice Dios para nuestras vidas, atesorarlo y ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque ya usted sabe que a través de la sangre de Cristo, usted fue acercado a Dios. Fue acercado a Dios, hermano, fue acercado para que usted ya no ande solo, sino camine con lo que Moisés quería caminar, con la presencia de Dios. Moisés dijo a Dios, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Para qué cosa? Para caminar con salud, no. Nosotros queremos que Dios nos muestre su camino para caminar con salud, para caminar bendecido. No. Para caminar con bien tampoco. Para caminar bien en mi matrimonio. No, Moisés no fue así. Moisés no dijo, muéstrame tu camino para caminar bendecido. No, hermano. Muéstrame tu camino. ¿Por qué? Porque Moisés necesitaba caminar con la presencia de Dios. Por eso Moisés necesitaba que Dios le mostrara su camino. Porque en este mismo capítulo más adelante dice, Moisés no solo pide la presencia, después le dice, quiero ver tu gloria. Porque cuando Moisés se interesa por sus caminos, Dios le empieza a revelar sus caminos. Moisés dijo, hay mucho más. Hay más que su presencia. Hay gloria también. Sino que Moisés dijo, para que te conozca y halle gracia en tus ojos.
Para eso Moisés quería que Dios le mostrara sus caminos, se los enseñara. Nosotros necesitamos, escúcheme bien, conocer los caminos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay favor de Dios para nuestra vida a través de ellos. Por eso todo el que quiera caminar con la presencia de Dios primero se tiene que interesar por sus caminos. Eso dijo Moisés a Jehová: primero muéstrame tus caminos. Verso 13. Vamos en el 15. Verso 15. Y Moisés respondió y dijo, y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. 16. ¿Y en qué se conocerá? Dice, ¿y en qué se conocerá aquí que hallé gracia, que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿En qué se va a conocer de que hemos hallado gracia en los ojos de Dios? En que usted y yo vamos a vivir apartados para el Señor. Vamos a vivir apartados para el Señor. Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo, y que nosotros, dice, seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Verso siguiente. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto, dijo, ¿qué has dicho? Por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Porque es su presencia, escúcheme, la garantía del éxito. Claro, es su presencia la garantía del buen resultado y la bendición en nuestra vida. Es la garantía de que lo que usted y yo hagamos, hermano, Dios va a intervenir ahí. Por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre, le dice, también haré esto que has dicho. ¿Cuántas cosas usted y yo oramos a Dios? Y muchas veces Dios no hace lo que usted y yo no oramos. Es como que Dios, no es que Dios lo haga, Dios no responde a nuestra oración. ¿Y sabe por qué? Porque seguimos a Dios de lejos. Seguimos a Jesús de lejos, seguimos su camino de lejos. Y por eso Dios tiene que permitir que áreas de nuestra vida sean zarandeadas. Porque hay áreas de nuestras vidas que necesitan ser sanadas, restauradas y edificadas. Por eso interésese por su presencia. Busque la comunión con Dios en su vida, porque esa conexión con Él será la garantía para que el reino se manifieste en usted. Para que el reino se manifieste en su vida, se manifieste en su casa y se manifieste en toda su familia. Porque querer su presencia, como le dije antes, sin antes querer conocer sus caminos, no da los mismos resultados. Por eso la estrategia del enemigo, de Satanás, es que usted no conozca, y no se interese por los caminos de Dios. Porque así a usted, Satanás los desviará a los caminos de Él. Nosotros, acuérdense que somos facilitos de desviarnos a los caminos de Él. Ya algo no nos resulta y... Pobre cachorro, pobre gato. Claro, somos muy fácil. Porque si no está su presencia en nosotros, nuestro ánimo hoy día está aquí, mañana está allá. Hoy día hablamos vida, mañana hablamos muerte. Hoy día hablamos de la bendición, mañana hablamos de la maldición. Por eso muchos piensan y dicen, Dios a mí también me oye. Escuche bien. Otros dicen, yo me entiendo con Dios. Pero el apóstol Pablo dice aquí, Efesios 2:13, grábese esto. Efesios 2:13, el apóstol Pablo dice aquí, no es así como ustedes dicen, sino que es así, dice el apóstol Pablo, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces no es que yo me entiendo con Dios,
No es que yo lo hago así nomás y total Dios conoce. No, no, no. Es verdad que Dios conoce. Pero es a través de la sangre de Cristo que usted y yo hemos sido hechos cercanos a Dios. Entonces no es así. Es así. Entonces no podemos equivocarnos como tampoco podemos equivocar el camino. Porque no podemos ignorar lo establecido por Dios mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, verso 11 al 19. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eres llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cómo estábamos ahí? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, diga conmigo, lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cómo estábamos? Lejos. Ahora fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Como fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo, usted no puede apartarse de su presencia. Porque es la única forma que usted llegue a Dios. Porque Él es nuestra paz. Escuche bien, porque Él es nuestra paz. Diga conmigo, Él es mi paz. Claro, porque si Él no es su paz, vamos a hacer cualquier tontera. Vamos a hablar cualquier tontera. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Verso 15. Entonces no podemos vivir desconectados de su presencia, no podemos vivir alejados, no podemos vivir apartados de ella, porque es ella la que nos conecta con Dios, no se olvide. Verso 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. 16. Y mediante la cruz, diga conmigo, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, estábamos lejos, y a los que estaban cerca también. 19. ¿No tiene más? ¿Le colocamos, no? El 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos, mire, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. 19. Dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino que conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Entonces usted y yo, cuando enfrentemos situaciones, cuando enfrentemos circunstancias, hermano, cuando nos toque enfrentar lo que nos toque enfrentar, busquemos estar conectados con Él. Por medio de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Busquemos estar conectados con Él. Busquemos estar, hermanos, conectados con su presencia. Porque como somos miembros de la familia de Dios, allí hay un Padre que va a salir a responder por usted. Allí hay alguien que va a traer respuesta a su vida cuando usted no las pueda alcanzar.
Claro, allí hay un Padre que colocará fuerza en usted cuando usted ya no tenga. Pero no nos desconectemos con Él y empecemos a conectarnos con lo de afuera, porque al final lo único que hacemos, escuche bien, es cambiar la bendición en maldición. Lo único que hacemos es alejarnos, escúcheme bien, de la sangre de Cristo, por el cual fuimos acercados a Dios para tratar de acercarnos a través de leceras. Romanos 8, 9 al 15. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según. Entonces, ¿por qué nos gusta tanto desconectarnos de Dios para conectarnos con cualquier cosa? Escúcheme bien. Con cualquier cosa que alaba cuando usted es tal cual como le pasó a Adán, como que alaba cuando usted está mal. Conéctese con lo de Dios. Conectémoslos con lo de Dios, y si usted se conecta con lo de Dios, va a haber una palabra de Dios para desconectarlo de lo de afuera. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Escuche bien, mire, aquí es categórico, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si usted sabe que el Espíritu de Dios mora en usted, ¿con quién se tiene que conectar usted? ¿Con el mundo o con la presencia de Dios? Con la presencia de Dios, porque a través de la sangre de Cristo fue acercado a Él. Y ahora, como fue acercado a Él, escúcheme bien, usted pasó a ser parte de la familia de Él también. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos parte de la familia de Dios. Somos parte del reino. Claro. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es categórico, Pablo dice, no es de Él. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Pero nosotros hacemos morir el Espíritu y le damos más vida al cuerpo, a nuestra forma de pensar. Verso 11. Cuando usted tenga una situación, vaya a Dios. Le resumo el mensaje. A través de Cristo y por la sangre de Cristo, vaya y conéctese con su presencia. De ahí va a venir su socorro, su respuesta, su salida. De ahí va a venir lo que usted necesita para enfrentar y vencer lo que enfrenta. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 12. El 12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, para que sigamos pensando como pensábamos antes, para que sigamos haciendo lo que hacíamos antes. Así que hermanos, deudores somos, dice, no a la carne, no a nuestra mentalidad, para que vivamos conforme, dice, a como vivíamos antes, como vivíamos en la carne, conforme a la carne. Ahora usted sabe que por medio de Cristo, en Cristo y por medio de Él, ya no como vivíamos antes, sino que ahora por medio de la sangre fue acercado a Dios. Y si fue acercado a Dios, ahí está su respuesta, ahí está su socorro, ahí está su salida. Por eso que una de las estrategias que usa Satanás en estos tiempos es que vivamos apartados y desconectados de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque así viviremos como los que viven allá afuera, creyendo también en Dios, pero mirando a Jesús de lejos. Pregúntele a alguien afuera, ¿usted cree en Dios? Lo primero que dice, sí, yo creo en Dios.
Escuche bien. Yo creo en Dios, dicen todo. Y uno dice que bueno, y conoce a Jesús, perdón, Jesús. Y yo a la iglesia se congrega, yo creo en Dios nomás, yo de lejos. Y usted y yo, escúcheme bien, nos fuimos llamados para estar desconectados de Dios y estarlo mirando de lejos. Porque la Biblia muestra que cuando las cosas se pusieron difíciles, Pedro también seguía a Jesús. Pero lo hacía desconectado de él. Mire, aquí ya terminando. Uy, se me pasó la hora otra vez. Ya 10 minutos y termino. ¿Verdad? 10 minutos. Amén, diga. Mateo 26, 57 y 58. Diga conmigo, necesito conectarme a su presencia. Claro, usted necesita conectarse porque ya a través de la sangre de Cristo usted ya fue acercado a Dios. Ahora es usted el que tiene que acercarse a Él, conectarse a su presencia. Mateo 26, 57 y 58 dice así. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. 57 y 58. 58. Escuche bien, dice, mas Pedro seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Mas Pedro le seguía de lejos. ¿Cómo le seguía Pedro? De lejos. ¿Sabe por qué lo seguía de lejos? Porque Cristo había sido apresado. ¿Qué es lo que enfrentaba Pedro? Una situación, ¿o no? ¿Qué es lo que enfrentaba Pedro? Algo difícil, ¿o no? Un problema, ¿cierto? ¿Y qué hizo Pedro al enfrentar un problema? Seguía a Jesús, pero de lejos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio. Él fue el que le dijo, maestro, hasta la muerte si es necesario. ¿Se acuerdan, no? Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando, se sentó con los alguaciles para ver qué cosa. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Entró, se sentó con los alguaciles para ver qué cosa. El final de todo. Cuando usted sigue de lejos, ¿qué le pasa a usted? Hasta aquí nomás llegué. No, seguro que con esto fregué. ¿O no? Pero cuando usted está conectado a su presencia y dice, no, yo creo que esta es una oportunidad, yo uso cualquier cosa para darme unos días de vacaciones. Así me dijo alguien en delante. Yo dije, no, este no lo sigue de lejos, pareciera que es de lejos, pero este está conectado con lo que voy aquí. Claro, porque viene el cuco y le mete cuco y él dice, no, Dios te va a usar para darme una oportunidad, para darme algo bueno a mí. Y en vez de hacerle cuco al cuco, él le hizo huisipiriche al cuco. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Mire, la fe de Pedro. Jesús, me imagino que sufriendo todavía clamaba por Pedro para que no desmayara. Pero al desconectarse de él, al de mirarlo de lejos, al desconectarse de su presencia, empezó a ver lo peor. Empezó a ver que lo malo venía. Empezó a ver, escúcheme bien, que lo malo venía en vez de recordar todo lo que Jesús le había dicho, que ese era el tiempo para que viniera lo mejor. Pero como Pedro veía todo mal, dijo, hasta aquí llegamos. ¿Qué le pasa a usted cuando enfrenta un problema? Aquí nomás floteamos. Aquí nomás llegué. ¿O no? Y en vez de conectarnos a su presencia, nos conectamos a cualquier cosa. Para eso Satanás busca apartarnos. Para eso busca desconectarnos en los momentos de prueba. Para eso busca Satanás desconectarnos en los momentos difíciles. Es para que usted empiece a pensar y a hablar como lo hace el mundo. Porque cuando nos apartamos de su presencia, no solo nos desconectamos de Dios, sino que el enemigo empieza a usar nuestra boca para empezar, escúcheme bien, a maldecir.
Eso le empezó a pasar a Pedro en los momentos de dificultad y de opresión que empezó a enfrentar. Empezó a cambiar su lenguaje, empezó a cambiar su forma de hablar por causa de apartarse y de empezar a mirar y seguir a Jesús solo de lejos. Y a lo mejor puede ser que podamos estar siguiendo a Jesús de lejos. Y si estamos siguiendo a Jesús de lejos, nos va a pasar lo que le pasó a Pedro. En vez de confiar en los tiempos de prueba, en los momentos difíciles, hermano, vamos a empezar a hablar cosas que no tenemos que hablar. Porque no podemos permanecer conectados a Dios si nos alejamos de su presencia. Por eso todo el que quiera tener o mirar a Jesús de lejos, empezará a tener también el lenguaje de los de afuera. Empezará a hacer como hace el mundo. Empezará a descansar en el mundo en vez de ir y humillarse a Dios, en vez de gemir delante de su presencia como leíamos recién. El mismo Mateo 26, versos 69 al 74. Mire, aquí estoy terminando. 69 al 74, del capítulo 26 mismo. Pedro estaba sentado fuera en el patio. ¿Dónde estaba? Estaba con los alguaciles, ¿se acuerdan? ¿No? Mirando a Jesús de lejos, viendo que llegara el fin, esperando que llegara el fin, dice la Biblia. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Verso siguiente, 70. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Siguiente, saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. 72, pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Oiga, él estaba hablando, al desconectarse de Jesús, al estar mirando de lejos a Jesús, empezó a hablar como hablaban los otros, así que tú también eres uno de ellos. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Escuche bien, ¿qué empezó a hacer? Cuando usted, escúcheme, no se conecta con Dios, lo que sale de usted no es bendición. Cuando usted no se conecta con Dios, no se conecta con su presencia, se aparta de Él, empieza a mirar a Jesús de lejos, hermano, en medio de los problemas, las situaciones que enfrentamos, lo que sale de nosotros, ¿qué es lo que es? Diga conmigo: cualquier cosa. Cualquier cosa sale. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Diga conmigo: usted se parece al gallo, Pastor Díaz. Claro, porque a lo mejor este gallo está cantando su vida. Le repito, porque una de las estrategias del enemigo es que el creyente pierda lo que perdió Adán. Es que pierda la presencia y la conexión con Dios. Aquí Pedro había perdido toda conexión con Dios. ¿Y sabe por qué la perdió? Porque en medio de la prueba y la dificultad empezó a mirar a Jesús de lejos. ¿Sabe por qué la perdió? Porque en medio de la prueba y la aflicción que él enfrentaba, que le tocó enfrentar a Jesús y a ellos también como discípulos, empezó a mirar a Jesús de lejos. ¿Y qué es lo que empezó a hacer? Lo que hacía el mundo: jurar, maldecir, renegar, negar de Jesús. Cada vez que usted y yo nos desconectamos de Dios, ¿sabe cómo se nota? Cada vez que usted y yo nos desconectamos de la presencia, no hay una comunión con Dios. Por lo que hablamos. Así se sabe cuando alguien se conecta a Dios o no. Pedro, su forma de hablarlo
¿Cierto que sí? ¿Cierto? No fue otra cosa. Fue su forma de lo que salió de su boca. Por eso cuando usted tenga una situación, vaya a Dios. No haga como hace el mundo. Porque cuando usted hace como hace el mundo, es porque usted empieza a caminar apartado de la presencia de Dios. Y cuando usted camina fuera de la presencia de Dios, apartado, desconectado de Dios, Satanás lo busca para hacerlo hacer de usted una presa fácil. Claro, lo busca para traer situaciones, lo busca para entorpecer su vida, lo busca para traer enfermedad, para lo que sea. Satanás lo busca. Acuérdese que dice la Biblia que él anda como león, rugiente, tratando de devorar, buscando a quien devorar. Él anda tratando, buscando. Dice, a ver, ¿quién se aleja de la presencia? ¿Quién se desconecta de Dios? Claro. Por eso cuando usted camina lejos, usted puede estar siguiendo a Jesús, pero sin su presencia. Por eso las cosas que enfrenta muchas veces le hacen hablar como el mundo. Porque cuando usted siga a Jesús desconectado de Él, usted no podrá enfrentar las situaciones, usted no podrá enfrentar las pruebas que puedan venir a su vida. ¿Y sabe por qué? Póngase de pie, por favor. Porque no solo necesitamos seguir a Jesús, sino también necesitamos conectarnos con Él y conectarnos con su presencia para poder vencer todas las cosas que nos toca enfrentar. ¿Pedro seguía a Jesús o no? Sí. ¿Y cómo lo seguía? De lejos. Y por eso, y por estar lejos de Jesús, escúcheme bien, lo que él pensaba que podía vivir allá, lo vivió 3 veces afuera. Por eso es que es mejor enfrentar situaciones con Jesús que enfrentarlas solas nosotros afuera. Porque afuera se nos multiplican. Con Jesús Él nos enseña a vencer. Pero cuando caminamos de lejos, oiga, cuando estamos lejos, solo vienen, por eso usted dice, pastor, no salgo de una y me viene otra. Pedro no salía de una y le vino otra. No salía de las 2 primeras y le vino la tercera. ¿Se da cuenta que nuestra vida está escrita ahí? Cuando decimos, no, pastor, es que no sé cómo, pero no paso una, no salgo de una, oiga, ya me vino la otra, ¿sabe? Porque no solo necesitamos seguir a Jesús, sino también necesitamos conectarnos con Él y conectarnos con su presencia si queremos vencer. Porque para eso vino Jesús, no se olvide. Vino para restaurar la comunión del hombre con Dios. Jesús vino a restaurar la presencia de Dios en nosotros. No para que usted y yo solamente lo sigamos, sino que para que usted y yo podamos caminar con Él, nos determinemos a caminar con Él. Por eso el apóstol Pablo dijo que para eso apareció Jesús, para que los que estábamos lejos ahora pudiéramos estar cerca de Él. Porque Dios nunca quiso que usted y yo camináramos lejos de Él. Él nunca quiso que camináramos sin su presencia. ¿Por qué? Porque todo creyente que conoce a Jesús, todo creyente sabe que, todo creyente, por ejemplo, sabe y conoce a Jesús, ¿o no? Todo creyente sabe quién es Jesús. Claro. Todos han visto a Jesús. Todo creyente han visto a Jesús a través de películas, a través de fotos, de videos. ¿Cierto? Todo creyente ha leído un poco la Biblia, la ha escuchado quizás. Pero el problema no está ahí. ¿Sabe dónde está el problema de todo creyente? En que camina desconectado de Dios. En que camina lejos de Jesús. Escuche bien. Camina lejos de Jesús, creyendo que camina conectado a Dios. Porque el que camina con Jesús se preocupa de sus caminos. Moisés dijo, tu presencia. Pero antes de pedir la presencia dijo, primero muéstrame y enséñame tus caminos, para que yo alcance gracia en tus ojos, le dijo. ¿Me entiendes? ¿Cómo vamos a querer presencia? ¿Cómo vamos a querer alcanzar gracia en el Señor en todas las cosas que enfrentamos si no nos interesamos por su camino? Si ignoramos sus caminos, de repente, hermanos, oiga, hacemos tantas cosas que usted no sabe, que ofenden a Dios. Y después queremos que la presencia de Dios venga. No, hermano. Dios es celoso. Por eso necesitamos caminar, no solo seguir a Jesús, sino que buscar hacer un esfuerzo cada día
por conectarnos con Él, buscar la comunión con Él, porque para eso vino a Jesús, para conectarlo a usted con Dios. Oramos al Señor. Por eso el problema está en que a lo mejor como Pedro, en medio de los problemas, en medio de las pruebas, empezamos a seguir a Jesús de lejos. Cuando ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, dijo Pablo, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo a la presencia